Te presento, Cuando quieras. César. Sos doctor egresado de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Entre el 2008 y el 2016 estuviste trabajando como geólogo y geofísico de exploración para la industria petrolera en Cuenca Neuquina, Cuenca del Golfo de San Jorge y Cuenca Austral. Actualmente sos investigador asistente del CONICET y profesor adjunto en la materia petrología en la licenciatura en Ciencias Geológicas de la Universidad Nacional de Patagonia San Juan Bosco. Aparte, sos el director de la carrera de Geología en dicha institución. Tu tema actual es la petrogénesis del magmatismo básico Cretácico-Paleoceno de la Patagonia Centro-Sur, y previamente estuviste estudiando el vulcanismo jurásico y evolución tectónica mesozoica del macizo del Deseado. Creo que no me equivoqué. Si me llegué a equivocar, vos me corregís. Ahora vas a presentar el estancamiento de la losa de Farallón-Nazca en la zona del manto debajo de la Patagonia y sus consecuencias geológicas durante el Cenozoico. Bueno. Perfecto, Augusto. Te doy la Un palabra. detalle nada más. Gracias. Decime. No, que no soy más el director del departamento, eso debe estar mal en mi currículum, ya dejé ese cargo, pero bueno, detalle nada más. Un pequeño detalle. Te agradezco mucho la presentación. Dale, gracias, todo tuyo. Bueno, se ve bien y se me escucha bien, ¿no? Se ve bien. Se ve bien. Perfecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos los que estén escuchando esta charla. El trabajo, como lo dijo Augusto, se vincula al estancamiento de la losa de Farallón debajo de la Patagonia. Disculpame, César. Si tenés problemas, podés compartir, si querés, la cámara también. Perfecto, ahí está, disculpa. Dale, gracias. Como les decía recién, el trabajo que les voy a mostrar, esta charla, se titula el estancamiento de la losa de Farallón debajo de la Patagonia. En realidad es un trabajo que publicamos el año pasado en Earth Science Review junto con Guido Gianni, Gabriela Mazzaferro y Cristina Butler. Y la idea es comentarles lo esencial de este trabajo, vinculado justamente a este episodio que para nosotros ha marcado de manera sustancial la evolución geológica del Cenozoico, en la Patagonia, y que hasta el momento no se lo tenía en cuenta o no se lo consideraba como tal. Como verán, en el título de la charla, digo que es el estancamiento de una losa oceánica en la zona del manto de transición, ¿sí? En la zona de transición del manto, entre el manto superior y el manto inferior. Entonces, como para hacer una pequeña introducción a qué me hago referencia cuando digo zona del manto de transición o zona de transición del manto, simplemente a modo recordatorio, recordemos que la zona de transición del manto se ubica para algunos en la base del manto inferior, aunque para otros es una capa independiente, entre los 410 y los 660 kilómetros de profundidad, y que, a diferencia del manto superior y del manto inferior, posee una mineralogía particular que le otorga también una particular reología y un comportamiento bastante distintivo, ligado justamente a esta mineralogía diferente que tiene en relación al manto superior y al manto inferior. A modo de repaso, por ahí si hay algunos estudiantes, recordarán que en el manto superior la mineralogía esencial se vincula a rocas ultramáficas compuestas por olivinos en fase alfa, o sea, fosforita, fayalita, piroxenos y alguna fase cercana al aluminio, que puede ser plagioclasas, espinelogranate, dependiendo de la presión, como una mineralogía esencial. Bueno, eso a los 410 más o menos, dependiendo del gradiente geotérmico de diferentes regiones, cambia, ¿sí? La mineralogía luego de los 410 kilómetros cambia, ¿sí? El olivino deja de tener estructura trigonal, rómbica, como es el olivino alfa, pasando a tener una estructura de tipo espinela, que es algo que comúnmente se enseña en todas las cátedras de petrología del país, reconociéndose dos fases de olivino beta y olivino gamma, que se los reconoce como Watts-Leyita y Ringudita, ¿sí? Más o menos majorita, que es un granate particular, estillovita puede aparecer también en esta zona de transición del manto, y más o menos ilmenita o alguna variación del ilmenita. ¿Por qué hago esta introducción y por qué es importante esta capa del manto que en los últimos años ha cobrado tanta importancia?
Bueno, esencialmente porque los datos experimentales, durante los últimos 40, 50 años quizás, han mostrado que estos minerales, cuartzlechita y ringudita, son capaces de contener agua en su estructura cristalina. Y si bien esto durante años fue simplemente un dato experimental, ¿sí? En los últimos 10 años se han encontrado evidencias físicas de que esto es realmente así. Se han encontrado inclusiones de ringudita o inclusiones de cuartzlechita en diamantes provenientes de la zona de transición del manto, que efectivamente, como lo predecían los datos experimentales, contenían agua, contenían 1, 1.4 y hasta un 3% de agua, aunque hay algunos trabajos posteriores que han reconocido, de manera bastante anómala, pero lo han hecho, hasta un 11% de agua. Este es un trabajo del 2015 que están viendo en pantalla, es una inclusión de ringudita en un diamante de Brasil. Pero luego en el 2018, yo simplemente les muestro algunos de los últimos trabajos, se ha encontrado también una forma estable de hielo, también en inclusiones de diamantes provenientes de la zona de transición del manto, que ha sido, como ustedes lo pueden ver, Ice 7, o sea, un hielo 7, que ya es un nombre formal porque se lo ha reconocido como un mineral por la Asociación Mineralógica Internacional. O sea que, con el pasar del tiempo, ya nos hemos dado cuenta que en realidad en el manto hay agua, ¿sí? O mucha más agua de lo que se pensaba. Que es un dato interesantísimo, porque cambia muchos paradigmas, o están cambiando muchos paradigmas vinculados a la reología y al magmatismo y todo lo que tenga que ver con el manto. ¿Cómo llega ese agua a esta zona de transición del manto? Bueno, obviamente el proceso más apropiado para transportar agua hacia esa zona profunda es el proceso de subducción. La subducción que sufre o genera una fuerte deshidratación de la litósfera oceánica, más o menos a los 100 kilómetros, más o menos 20, en realidad se ha demostrado por otros experimentales esencialmente que litologías hidratadas persisten mucho más allá de los 100 kilómetros o 120 kilómetros de profundidad. Experimentalmente se han determinado numerosas fases minerales, fase A, fase B, la fase superhidratada B, fase H, un montón de fases minerales experimentales que evidencian que pueden llevar agua, o pueden transportar agua hasta zonas muy profundas del manto. Y recientemente, en el 2019, como pueden ver en la imagen, un trabajo ha mostrado también de manera experimental que la estillovita incluso, que es un polimorfo de alta presión del cuarzo, es capaz de transportar agua cuando es sometida a presiones del manto de transición o del manto inferior. Entonces, en realidad, hoy en día se asume con bastante consenso a nivel mundial que las litósferas oceánicas son capaces de transportar agua incluso hasta el límite con el núcleo, ¿sí? Y allí hay un montón de experimentos realizados recientemente que muestran la interacción que existe entre las losas oceánicas hidratadas con componentes del núcleo. Bueno, no me quiero detener mucho en eso, pero a esto se vincula el origen de las grandes provincias de baja velocidad de corte, que se encuentran en el límite entre el núcleo externo y el manto inferior, que serían, de acuerdo a lo que se conoce últimamente, el material que luego asciende para generar plumos manto y residuos. Bien, o sea que, a modo simple de conclusión de esta pequeña revisión o repaso, ya sabemos que en la zona de transición del manto, entre los 410 y los 660 kilómetros, hay mineralogías que contienen agua, que ya se ha demostrado a nivel mundial, y que en realidad de ahí para abajo también hay evidencias de la existencia de agua en el manto profundo. ¿Qué tiene que ver esto con Patagonia? Porque estamos hablando de la zona de transición del manto y no he hablado nada de Patagonia. Bueno, entonces ahora vamos a comenzar a hablar un poquito de Patagonia para luego entender por qué hice esta breve introducción o repaso para la mayoría, me imagino. En la Patagonia, para los que yo me imagino que todos los que están escuchando saben dónde está la Patagonia, pero por las dudas, es la región sur del país, comprende las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, y últimamente La Pampa en algunos mapas medio que se quiere meter en la Patagonia. Y esta región, desde el punto de vista geológico, tiene grandes particularidades, como ya lo han demostrado en trabajos, no sé, Víctor Ramos en los 80, cuando hablaba de Patagonia como un terreno alóctono. Patagonia presenta
geológicamente rasgos muy distintivos con el resto de Argentina y con el resto de Gondwana, si nos remontamos a tiempos pasados. Uno de esos rasgos es la existencia de un gran episodio magmático cenozoico de intraplaca. Como pueden ver en la imagen que lo está proyectando, hay extensos afloramientos de coladas basálticas en su gran mayoría, aunque hay algunos diferenciados un poco más ácidos, que cubren extensivas áreas muy extensas, tanto en el sur de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, en la parte norte, incluso en la parte sur. Este evento magmático cenozoico es esencialmente de composición alcalina y básica. Y no se dio todo de golpe, seguramente se dio en tres periodos. Esos periodos son en el Paleoceno-Eoceno, un magmatismo de intraplaca con afloramientos que se ubican en el noroeste de Chubut, hasta el centro-sur de la provincia de Santa Cruz. Luego en el Oligoceno-Mioceno, que es el evento más importante y el más voluminoso, que cubrió grandes extensiones del sur de Río Negro, gran parte de Chubut, y también del macizo del Deseado de Santa Cruz. Y luego un evento magmático mucho más moderno, del Mioceno tardío al Pleistoceno, con edades que incluso alcanzan tan modernas como 100.000 años en algunos sectores. El magmatismo Paleoceno-Eoceno, este magmatismo de intraplaca básico, esencialmente alcalino, el Paleoceno-Eoceno, tiene edades que van de más o menos de los 55 a los 40 millones de años. O sea, del Paleoceno, como dije, al Eoceno. Este magmatismo, de acuerdo a trabajos de los últimos años, se lo atribuye con bastante consenso a la apertura de una ventana astenosférica, que han denominado ventana astenosférica de Aluk-Farallón, debido a la subducción de la dorsal justamente de Aluk-Farallón. ¿Sí? El rumbo de la dorsal fue subparalelo, medianamente paralelo a la trinchera, por ende esa configuración es bastante propensa a generar una ventana astenosférica, como se habría generado en el Paleoceno-Eoceno. ¿Sí? Trabajos de Aragón en el 2013 ya lo postulaban, y luego trabajos más modernos como Iannelli, Fernández Paz, como voy a mostrar un poquito más adelante, dan cuenta de esta ventana astenosférica y del magmatismo que desencadenó. Para mostrar algunas imágenes de cómo son estos afloramientos, hay extensos lopolitos que datan de 50 millones de años, pequeños plutones, con sills, lopolitos, algunos lacolitos también en el centro de Chubut, Río Negro, algunos diques, ¿sí? Que intruyen por lo general rocas sedimentarias del Cretácico, y todos de una composición medianamente similar, con mineralogías bastante alcalinas, y que desde el punto de vista geoquímico son efectivamente rocas, basaltos alcalinos, basanitas, o sea, rocas pobres en sílice y bastante enriquecidas en elementos incompatibles y en álcalis, que plotean obviamente en los campos de basaltos de intraplaca alcalinos. Estos basaltos, usando las tres relaciones geoquímicas más usuales, que sé que se las utiliza para saber si tienen influencia o no de fluidos de subducción o fluidos acuosos, las relaciones son bario-lantano, estroncio-lantano y torio-lantano, muestran que este magmatismo, a grandes rasgos, no tendría influencia de componentes de subducción. Las relaciones bario-lantano dan bastante bajas, menores a 11 en su gran mayoría. Las relaciones estroncio-lantano también dan bastante bajas. Y las torio-lantanos también, ¿sí? Por lo general menores a 0.09. O sea, sería un magmatismo de intraplaca, esencialmente alcalino, ¿sí? Siempre tomando las composiciones básicas, porque hay algunos sectores donde afloran rocas más evolucionadas que no los podemos tener en cuenta para establecer condiciones mantéricas, con poca a nula influencia de componentes de subducción. Cualquier otra, si alguien quiere profundizar en el conocimiento de esta ventana astenosférica que afectó gran parte del país, pero la Patagonia en particular durante el Paleoceno-Eoceno, puede revisar trabajos de Aragón 2013, Iannelli 2017-2018, Iannelli 2020, Fernández Paz 2018-2020, ahí van a encontrar mucha más información que lo escueto que les acabo de contar yo. Bien, pero luego del Paleoceno-Eoceno, se produce en la Patagonia el evento magmático más importante, el más voluminoso, durante el Oligoceno-Mioceno.
¿sí? Este magmatismo más o menos comienza a los 33 millones de años y alcanza los 12 o 15 millones de años. Y con un clímax, ¿sí? Entre los 25 y los 20 millones de años. En ese momento se extruye un gran volumen de basaltos, esencialmente, en la meseta de Somuncurá, en la meseta de Canquel, así como también en el macizo del Deseado. De igual modo, les muestro algunas imágenes para que conozcan un poco. Son intrusivos tipo lopolitos, en la cuenca del Golfo, como el que ven en la imagen superior. Algunas techenitas, el macizo del Deseado, que intruyen rocas del Cretácico inferior. Coladas basálticas muy extensas, como es el basalto Almagaucha, de aproximadamente unos 30 millones de años, del macizo del Deseado. La formación Somuncurá, que son otros basaltos que están en este caso en las cercanías de Telsen, ya al norte de Chubut, y en el sur de Río Negro, norte de Chubut, en lo que se denomina meseta de Somuncurá, además de coladas basálticas, se encuentran intrusivos traquíticos, como pueden ver en las figuras. Hay extensos, grandes sierras, como por ejemplo la Sierra de Apas, ¿sí? Con composiciones que van desde basaltos a riolitas. Y también un volumen muy minoritario de cuerpos intrusivos esencialmente, riolíticos, como el Cerro Cayuqueo, en el noreste de la Sierra de los Chacáis, ahí para los que conocen esta región, entre Telsen y Gangán. Pero obviamente lo que domina ampliamente son las coladas lábicas, basálticas y alcalinas, ¿sí? Una mineralogía fuertemente alcalina, con mucho contenido olivinos, quiropiroxenos alcalinos y demás. Este magmatismo, también de composiciones de basaltos alcalinos, algunas basanitas, con composiciones bastante enriquecidas, muestran, a diferencia del magmatismo previo del Paleoceno-Eoceno, ya una llamativa, ¿sí? Influencia de componentes de subducción o fluidos acuosos que pueden observarse con las relaciones bario-lantano, mucho más altas que el magmatismo del Paleoceno-Eoceno, que acá está graficado en gris, y el Oligoceno-Mesono en rojo. Las relaciones estroncio-lantano también mucho más altas, de manera general. Las de torio-lantano más o menos similares, pero las de bario-lantano y estroncio-lantano son notablemente más altas. Asimismo, muestra relaciones de estroncio 87-86 más altas y valores de etilonidino mucho más bajos. Que esto ha sido interpretado por muchos antes que nosotros como una fuerte influencia de fluidos acuosos, y una fuente quizás más profunda que el magmatismo previo al Paleoceno-Eoceno. Entonces, de esta manera, tenemos un magmatismo alcalino, esencialmente, básico, de intraplaca, con una fuerte influencia de fluidos acuosos, muy distinto al magmatismo previo. Esto ya fue advertido por muchos trabajos, entre ellos se destacan de Susan Kay del 2007, que ella fue una de las primeras que dio cuenta de esta gran influencia de los fluidos, y ella propuso entonces, para explicar esto, como una pluma, una anomalía térmica mantérica, una Welling de manto, que tomaba contacto con la losa de Farallón que se subductaba en ese momento, e incorporaba los fluidos móviles, acuosos, y por eso el magmatismo tenía esta influencia de subducción. Luego, un poquito más adelante, Orihashi, en el 2010, propone algo bastante interesante. Ellos dicen que una disminución de la tasa de convergencia, una disminución de la velocidad de subducción, o una pequeña disminución del ángulo de subducción, podrían deformar la zona de transición del manto, que estaría hidratada por todo lo que les comenté al comienzo, y eso generaría por descompresión la liberación de los fluidos, y con eso la fusión parcial, y con ello el magmatismo intraplaca con fluidos. Sin embargo, esta teoría falla en algo, y es que justamente para esta época, para más o menos los 27, 25 millones de años, o sea, para el Mioceno, hay una fuerte aceleración en realidad de la tasa de convergencia, que ya ha sido mostrada por muchos trabajos, con un incremento notable en la tasa de convergencia, como lo pueden ver en este gráfico de Eagles y Scott de 2014, donde en rojo están graficadas las velocidades de subducción, y debajo en el eje de las X, los años, millones de años. Entonces ven que entre los 27 y 25 millones de años hay una fuerte aceleración a tasas de convergencia que superan incluso los 15 centímetros por año,
o 150 kilómetros por millón de años. Luego también se han propuesto modelos de ventanas astenosféricas por Muñoz en el 2000, entre la losa de Farallón y la losa de Nazca. Esta ventana no ha sido identificada ni por métodos geofísicos, ni necesariamente geofísicos. Remesal en su momento, en el 2004, propuso que un evento de delaminación, ¿sí? En el cual perdíamos un fragmento de litósfera continental, eso generaba la fusión por descompresión, y que justo por debajo iba pasando la losa de Luke, que liberaba todavía fluidos, y de esa manera teníamos un magmatismo por descompresión afectado por fluidos. Sin embargo, como es sabido, para que una corteza continental se delamine, tiene que alcanzar un espesor crítico que permita su eclogitización sustancial de la base, y no hay en la Patagonia un evento orogénico de tal magnitud previo al Oligoceno-Mioceno que pudiese inducir esa delaminación. Y más recientemente, Lucía Fernández Paz, en 2020, propone que justamente este aumento en la tasa de subducción, de convergencia, induciría una fusión por descompresión de la astenósfera debajo de la Patagonia. Y esto es interesante, porque es cierto, un aumento de la convergencia se lo ha propuesto en varias partes del mundo, que podrían inducir fusión por descompresión. O sea que no lo descarto para nada, pero sí es cierto que en realidad ese aumento en la tasa de convergencia y ese aumento en la ortogonalidad de la zona de subducción no se restringe a la Patagonia, ¿sí? Sino que se dio en gran parte del margen de Sudamérica. O sea que pensar en que solo se genera magmatismo en la Patagonia y no en otros sectores por este episodio, al menos a mí me parecería raro, pero como les dije antes, no lo descarto porque pudo haber favorecido la generación magmática, aunque como les decía, tendría que haber generado también en las zonas más hacia el norte, porque ahí también la tasa de convergencia se aceleró, también la subducción se volvió más ortogonal y demás. Pero que, además de la influencia de fluidos y todo lo que les comentaba recién del magmatismo oligoceno, hay algo que es más que interesante, que se da de manera simultánea este magmatismo en gran parte de la Patagonia. ¿De qué se trata? Se trata de grandes transgresiones marinas. Durante el Eoceno terminal, al Mioceno inferior, Mioceno medio, ¿sí? Se dieron dos grandes transgresiones marinas que cubrieron gran parte de la Patagonia, como pueden ver en las imágenes. En el Eoceno terminal o el Eoceno temprano, una transgresión un poco más discreta, inundó zonas de la cuenca del Golfo San Jorge, el macizo del Deseado, cuenca del Colorado y un poco de la cuenca austral. Pero luego en el Oligoceno-Mioceno, Oligoceno tardío, Mioceno temprano, esa transgresión fue mucho más notable. Gran parte de la Patagonia fue cubierta por el mar, incluso de acuerdo a los trabajos de Encinas, que nos ha enseñado que el Océano Atlántico se habría conectado con el Pacífico, en la zona de la cuenca de Treguén y hacia el sureste. Muestran que fue una transgresión sustancial de gran magnitud, que como verán en la imagen, cubrió grandes extensiones areales, y que en algunos sectores alcanzó espesores de sedimentos de hasta 800 o 1500 metros en la zona andina o del Antearco, mientras que acá en la zona más hacia el intraplacas, en la zona extraandina, los espesores fueron sensiblemente menores, con 400, 300 metros de espesor, pero habla de una transgresión importante para el Oligoceno tardío y Mioceno temprano. Acá pueden ver algunas imágenes de estos depósitos: formación Centinela en el sector cordillerano austral, de la Patagonia; formación Chenque, acá donde vivo yo, justamente en Comodoro Rivadavia; formación Monteleón hacia el sector sur, hacia el sur del macizo del Deseado; o también formación Chenque en el macizo del Deseado, con espesores sensiblemente menores, porque obviamente el macizo del Deseado se comportó en gran parte de su extensión areal como un relieve positivo. Bien, entonces, ¿qué tenemos para el Oligoceno-Mioceno? Un gran magmatismo con influencia de fluidos acuosos, de intraplaca, y a su vez grandes transgresiones marinas. Esto ha sido estudiado por mucha gente, por supuesto, y en los últimos años, hacia el sector del Antearco, el sector sur de Chile, en la región de Aysén, Encinas se ha dado cuenta de la existencia de un episodio extensional durante este lapso, ¿sí? Con la apertura de una cuenca marina extensional, con magmatismo de arco incluso, intracuencal, fuertemente extensional, lo cual de alguna manera
sumado a otras evidencias que han surgido también en los últimos años, que hacia el Eoceno tardío también ven evidencias de extensión litosférica, esto de alguna manera ha llevado a que se asuma, ¿sí?, que entonces, ya que hay un episodio extensional en la región andina y en la región del Antearco para este periodo, de alguna manera se lo lleva ese episodio al resto de la Patagonia extraandina. Entonces se asume que el origen del magmatismo, del Oligoceno-Mioceno, de la Patagonia extraandina, y de todas las transgresiones marinas, serían producto de este adelgazamiento litosférico importante que se habría dado en el Oligoceno-Mioceno. Si bien estas evidencias de extensión son claras y están aceptadas totalmente, hay extensión muy importante en esta zona de Traiguén, como lo muestra Encinas, en la zona del macizo norpatagónico, o en los Andes norpatagónicos, como lo muestra Fernández Paz también. Vamos a ver qué pasa en la región extraandina. Aquí tenemos los afloramientos del Oligoceno-Mioceno, del magmatismo, y a su vez las transgresiones marinas. Entonces vamos a ver qué pasa, o sea, si realmente hay una extensión tan importante de la litósfera durante este periodo en la región extraandina para, de alguna manera, validar esta hipótesis o no. Vamos a ver en primer lugar, por ejemplo, qué pasa en la cuenca del Golfo San Jorge para el Cenozoico. La geofísica del Golfo San Jorge nos muestra que los depósitos cenozoicos, indiferenciados, pero estamos hablando de depósitos desde el Mastitiano, desde el Dañano hasta la actualidad, no muestran el desarrollo de grábenes o migrábenes que uno podría esperar encontrar si hubiese un episodio extensional durante este periodo tan importante. En otros sectores de la cuenca, también como el trabajo de FOA de 2012, también para la formación Patagonia, o sea, para el Océano Marino, tampoco muestra evidencias de un control extensional en su depositación. Es cierto, ¿sí?, que hay un trabajo del 2004 de Raúl Giacosa, que muestra que en algunos depósitos marinos, en los alrededores de Comodoro, sí existen algunas fallas normales, pero son fallas normales de muy baja escala, son fallas normales que tienen rechazos centimétricos, métricos, y la más importante puede superar quizás la decena de metros, o sea que no serían fallas de gran magnitud. Asimismo, Paredes en el 2006, para la cuenca del Golfo también, pero en otro sector, él indica que, mediante información geofísica, ve que la depositación de estos sedimentos marinos se habían dado en un contexto sinologénico, o sea, que hay estructuras que están creciendo, pliegues que están creciendo, mientras se deposita las rocas sedimentarias marinas. O sea que no es clara la evidencia de extensión en la cuenca del Golfo San Jorge. Yéndonos un poco hacia el oeste, en la cuenca de Río Mayo, una geofísica tomada del trabajo de Miller de 2019, también muestra que los depósitos cenozoicos no muestran un gran control de depositación por extensión. Una sísmica este-oeste, como la que ven ahí, no lo muestra. Una sísmica norte-sur, un trabajo nuestro en 2015, tampoco muestra un control extensional en los depósitos cenozoicos. Y si nos vamos más al sur, en el macizo del Deseado, trabajo importante de Raúl Giacosa en 2010, no habla de un episodio extensional, ¿sí?, habla de un episodio contraccional para el Mioceno. Asimismo, más hacia el sur, en la cuenca austral, los depósitos del Oligoceno-Mioceno están asociados a una etapa de Forland, ¿sí?, como lo muestra el trabajo de Gallardo Jara de 2019, Forland. Asimismo, en la cuenca también de Magallanes Austral, Cuitiño indica algo similar, una depositación sinologénica con el desarrollo de una cuenca de Forland. Hacia el offshore, la cuenca de San Julián, la información geofísica, el trabajo de Omov y Constantini, tampoco muestra evidencias de control extensional en la depositación de las rocas cenozoicas. O sea que bien, si bien es cierto que hay extensión, como bien lo ha mostrado Encinas, como bien lo ha mostrado Lucía Fernández Paz, por nombrar algunos trabajos, nada más porque hay más, hacia la región extraandina no hay evidencias de un episodio extensional Oligoceno-Mioceno sustancial que permita la descompresión astenosférica o la ingresión de un mar de tal magnitud. Esta falta de extensión ya fue advertida por Kay en el 2007, y por eso fue justamente que propuso el modelo de esta pluma, porque al no ver extensión de la litósfera que permita la descompresión de la astenósfera, sugirió que necesariamente había una pluma.
Pero esta pluma también falla un poco, como lo han dicho muchos, antes que nosotros, en que no hay una migración, no hay un track, como es típico del impacto de plumas. Y también las temperaturas calculadas de las rocas no superan los 1100, 1300, 1400 grados. O sea que no parece haber una anomalía térmica mantérica en el Oligoceno-Mioceno, al menos en este sector de la Patagonia. O sea que resumiendo, tenemos durante el Paleoceno-Oceno el magmatismo anhidro, asociado a la generación de la ventana estratosférica del farallón, pero para el Oligoceno-Mioceno un magmatismo fuertemente influenciado por componentes de subducción, fluidos acuosos, y que se dio en simultáneo con grandes transgresiones marinas. Bien, y el magmatismo más moderno, que se da del Mioceno tardío al Pleistoceno, también se da es de una magnitud considerable, esencialmente en la zona de Santa Cruz, el centro norte de Chubut, para mostrar algunos afloramientos, el macizo del Deseado, grandes extensiones cubiertas por basaltos, como el basalto Zorromojón, de 5,6 millones de años, en la zona del Golfo San Jorge, en la zona de la Sierra San Bernardo también, coladas basálticas que cubren los depósitos cretácicos, y yendo un poquito más hacia el norte, el noroeste de Chubut, también basaltos muy modernos, con 200.000 años de edad, que se eruptan en ese sector del noroeste de Chubut. Bien, este magmatismo, esencialmente el que está en el sector sur, está también hay bastante consenso en que se vincula a la apertura de una gran ventana astenosférica ligada a la subducción de la dorsal de Chile. Esta ventana astenosférica estaría abierta en la actualidad. Si uno ve estos diagramas, ven la dorsal se subduce medio oblicua al margen, a la trinchera, y eso permite una apertura tipo cierre, que genera la descompresión de la astenósfera subslab, o sea, lo que está por debajo de la losa, y de esa manera la generación de magmatismo. Bien, pero de este magmatismo más moderno lo vamos a dejar afuera de esta charla por razones de tiempo. Vamos a concentrarnos esencialmente en el magmatismo del Oligoceno-Mioceno. ¿Sí? Si en otra charla podíamos hablar del magmatismo moderno de Chubut, pero la verdad que ahora el tiempo no da para tanto. Entonces, ¿qué tenemos para el Oligoceno-Mioceno? Entonces, durante más o menos entre los 33 y los 12 millones de años, un gran volumen de magmatismo básico alcalino, de intraplaca, sin una migración temporal, o sea, no parecería haber una pluma mantélica impactando la base de la litósfera continental, con composiciones altamente enriquecidas y muy pobres en sílice, ¿sí? Y también con una fuerte influencia de fluidos acuosos, fluidos de subducción. Bien, en los últimos años, y esto es muy interesante, porque está actualmente en discusión, se ha avanzado mucho en relación a comprender cuál es el origen de los basaltos alcalinos. Y todo parece converger a un solo modelo o a una génesis más o menos establecida. De acuerdo a datos experimentales que pueden ver ahí, varios trabajos puse, pero simplemente son algunos de la gran cantidad que hay, todos marcan más o menos lo mismo. Todos los datos experimentales muestran que a partir de la fusión de una periodita, entre comillas, normal, no se obtienen basaltos alcalinos tan pobres en sílice y tan enriquecidos en álcalis. Todos muestran, los datos experimentales, que la fuente de basaltos alcalinos sería, o estaría vinculada a material oceánico reciclado. ¿Sí? Material de la corteza por litósfera oceánica que se subduce. El reciclado de este material, de alguna manera, estaría provocando, o estaría vinculado, y ahora lo vamos a ver muy bien, a la generación de los basaltos alcalinos. Como podrán ver, en todos los trabajos que puse acá se muestra más o menos lo mismo, y hay una gran cantidad que también lo muestran. No solo para basaltos alcalinos continentales, sino también para basaltos alcalinos de islas oceánicas, litósferas oceánicas, y ahora vamos a explicar brevemente en qué convergen todos estos modelos. Como lo decía recién, al día de hoy, no hay experimentos que hayan podido reproducir la composición de basaltos alcalinos mediante la fusión de periotitas entre comillas normales. ¿Sí? Siempre los fundidos que se obtienen experimentalmente son muy ricos en aluminio, muy ricos en sílice en muchos casos, son muy bajos en calcio en relación a la cantidad de magnesio, pero cuando los datos experimentales se llevan a cabo a partir de fusión de piroxenitas y no de periotitas, ahí la cosa machea muchísimo mejor. ¿Sí? A partir de la fusión de piroxenitas pobres en sílices,
se obtienen fundidos parentales muy similares, prácticamente iguales, a los fundidos alcalinos tipo OIB o basaltos alcalinos de intraplaca. Tanto en contenidos de magnesio, titanio, sodio, calcio y el contenido de sílice también son muy similares. Entonces, de alguna manera, todo va convergiendo en los últimos años hacia esa dirección. El origen de los basaltos alcalinos en realidad estaría vinculado, de alguna manera, que ahora vamos a entender un poco mejor, con material oceánico reciclado. ¿Por qué? Porque el material oceánico, una vez que las litósferas oceánicas, como todos lo saben, se subducen, se van transformando metamórficamente hasta alcanzar un grado de eclogita, ¿sí? Estas eclogitas en la litósfera oceánica son altamente carbonatadas. ¿Por qué? Porque hay mucho carbonato que se subduce junto con la litósfera oceánica. Esas eclogitas, con presencia de carbono, de dióxido de carbono, se funden a temperaturas más bajas que una periodita normal. Entonces, de acuerdo a los modelos que se han propuesto, provendrían de algún sector que ahora vamos a entender mejor, fundidos eclogíticos con alto contenido en carbono, que reaccionan con las periotitas ambientales, con las periotitas del manto superior, generan un manto piroxenítico, se transforman un manto periotítico por reacción a un manto piroxenítico, y la fusión de estas piroxenitas dan, como les decía antes, basaltos alcalinos, como lo muestran el 100% de los datos experimentales. ¿Por qué? Porque el olivino y el clinopiroxeno de un manto ambiental, de las rocas ultrabásicas del manto superior, en contacto con dióxido de carbono y con fundidos de las eclogitas carbonatadas que provenían de las cortezas oceánicas recicladas, cristalizan ortopiroxeno a expensas de olivino, ¿sí? Disminuye notablemente la cantidad de olivino y se transforma en ortopiroxeno, más granate, y un fundido que machea muy bien con los fundidos alcalinos. O sea, nos quedaría un residuo piroxenítico, granatífero, de lo que antes era una periodita, una lersolita o jarburita, entre comillas, normal. Y de acuerdo a todos los datos experimentales actuales, sería el gran generador de los basaltos alcalinos a nivel mundial. Y ahora surge algo que es más que interesante, que lo destaca Su en su trabajo del año pasado, el 2020, que el magmatismo moderno, alcalino, mundial, se restringe esencialmente a 5 zonas, a 5 áreas. Y que casualmente esas 5 áreas se encuentran por encima de una litósfera oceánica estancada. Por ejemplo, el magmatismo alcalino intraplaca del centro oeste europeo se encuentra por encima de una litósfera oceánica estancada, como lo muestran estas tomografías, que muestran esta anomalía de alta velocidad por debajo del magmatismo, y aquí este corte lo muestra mucho mejor. Este es un trabajo de Pachena del 2010. Al este de Australia y Zelandia, también hay grandes episodios de magmatismo alcalino moderno que coinciden temporalmente con el estancamiento de una litósfera oceánica en la zona de transición del manto por debajo de esta región. Asimismo, en Yellowstone, ¿sí? Unas plumas quizás más conocidas del mundo, de acuerdo a los que creen en plumas, también por debajo tenemos en la profundidad de la zona de transición del manto una losa oceánica estancada, por lo cual se ha propuesto que la migración, o sea, el track que describe la pluma de Yellowstone, en realidad está vinculada al avance de la litósfera oceánica que se va estancando en la zona de transición del manto. Y quizá el más llamativo y más estudiado de estos eventos a nivel mundial sea en China. En China hay un importante desarrollo de magmatismo intraplaca alcalino, con fuerte influencia de fluidos acuosos, que es algo que también comparte los casos anteriores, y que de acuerdo a una serie de tomografías que se han hecho en los últimos años, muestran que casualmente también hay una litósfera oceánica estancada en la zona de transición del manto. Como ven, estas tomografías de muy alta resolución, de un paper del 2006, pero en realidad luego de hay una cantidad muy grande de papers que muestran esto, habría una litósfera oceánica estancada en la zona de transición del manto debajo de China, y están vinculando el origen del magmatismo intraplaca a esta litósfera oceánica. Entonces, con el breve resumen que le hice recién sobre el origen de los basaltos alcalinos ligados a material oceánico reciclado, y estas evidencias que muestran que las litósferas oceánicas aparentemente tienen algún vínculo con el magmatismo
de intraplaca, surgen estos modelos que hoy en día tienen bastante consenso a nivel mundial. Las litósferas oceánicas, una vez que se estancan en la zona de transición del manto, comienzan a liberar pequeñas cantidades de fundidos de estas esclogitas carbonatadas. Estas esclogitas carbonatadas reaccionan con el manto peridotítico ambiental, transformándolo en un manto piroxenítico, y luego la fusión de este manto piroxenítico da origen a basaltos alcalinos pobres sensibles. Numerosos son los modelos, como lo pueden ver aquí. También es importante que algunos destacan que esta fusión de estas litósferas esclogitizadas, carbonatadas, da un volumen de magmas ricos en carbonatos. También esto podría ser uno de los orígenes de los magmas carbonatíticos, aunque eso está todavía en estudio. Pero estos magmas carbonatados son los que reaccionan con la periodita ambiental y se dan el origen, dan los basaltos alcalinos. Más modelos muestran exactamente lo mismo, como podrán ver, y este es el más reciente de Google del 2021, que también, de fundidos eclogíticos carbonatados, la reacción con el manto ambiental da un manto piroxenítico, y la fusión de ese manto piroxenítico genera basaltos alcalinos pobres sensibles. En relación a esto, al estancamiento de litósfera oceánica del manto de transición, en este diagrama he tratado de sintetizar todos los modelos que existen hasta la actualidad, que se vinculan al magmatismo intraplaca. Por un lado hay quienes dicen que las litósferas oceánicas en la zona de transición del manto siguen deshidratándose, y con eso inducen la fusión parcial y generan magmatismo intraplaca. Otros sugieren que fundidos de la litósfera oceánicas eclogitizadas genera el manto piroxenítico, como lo vemos recién, y de ahí desencadena el magmatismo de intraplaca alcalino. Y otros, como este trabajo, que luego lo vamos a volver a traer a la charla, muestran que cuando las iglosas oceánicas impactan la zona de transición del manto, como la reología de la zona de transición del manto es distinta, ¿sí?, por el contenido de agua que tiene esencialmente, reacciona plegándose a ambos lados, incluso hacia las zonas, hacia el manto inferior. Asimismo, también en los últimos años se ha vinculado a que cuando las litósferas oceánicas impactan el manto de transición, esto genera un corner flow de gran escala, un flujo de esquina de gran escala, que induce la subsidencia dinámica de los continentes, propiciando su inundación marina. Bien, ¿qué tiene que ver todo esto que estaba hablando durante un largo rato con el magmatismo de la Patagonia? Bueno, resulta que en el año 2013, Eugenio Aragón, publicó un trabajo excelente en el cual muestra que debajo de la región del macizo norpatagónico hay efectivamente una litósfera oceánica estancada. Nosotros hemos hecho dos tomografías más, una hacia el norte y otra hacia el sur de la previamente publicada por Aragón, y hemos corroborado lo mismo, ¿sí? En la profundidad de la zona de transición del manto tenemos una litósfera oceánica estancada, que se manifiesta a través de estas anomalías positivas de velocidad de ondas sísmicas, que también fue publicada por CELI en el año pasado, también en 2020, en este slice a 480 kilómetros, que muestra también esta anomalía de alta velocidad de ondas sísmicas, que la interpretamos como la litósfera oceánica estancada. De acuerdo a Aragón, en su trabajo de 2013, esta litósfera oceánica correspondería a la litósfera oceánica de Aluc, ¿sí? Y por ende, este gap que se lee aquí sería la ventana de Aluc-Farallón. Sin embargo, en los últimos años, el trabajo de Yanel y Fernández Paz y demás, ha mostrado que para el Eoceno tardío ya hay evidencias de subducción. Porque claro, Aragón decía, se subduce la losa de Aluc, ¿sí?, y la ventana astenosférica está abierta hasta el Mioceno, y luego comienza la subducción de la placa de Farallón-Nazca. Pero en realidad, estos trabajos han mostrado que en realidad la subducción habría comenzado sensiblemente antes, en el Eoceno tardío, o Eoceno medio, como lo evidencia estos trabajos palinológicos, en donde han encontrado restos de hongos de edad Eocena media intercaladas entre las volcanitas de Arco. Entonces, de acuerdo a la reconstrucción más moderna, que es la de Eagle y Scott de 2014, en el cual se ve las velocidades de subducción millón a año por millón de años, es algo bien detallado, se muestra que en realidad la subducción de la placa de Farallón habría comenzado más o menos a los 47 millones de años, y no en el Mioceno como lo sugería Aragón en su momento. Entonces,
nosotros consideramos que esta no es la losa de Alup, como nos sugirieron, y por ende esta no es la ventana astenosférica de Alup-Farallón. Asimismo lo confirma esto Iannelli en el 2020, que muestran que en realidad la losa de Alup ya se encuentra a profundidades del manto inferior, o sea, ya pasó la zona de transición del manto hace un tiempo, y hoy en día se encuentra a unos 850 kilómetros de profundidad, o sea, en el manto inferior, lo cual corrobora que esta no es la losa de Alup. Entonces ahí surgen algunas interrogantes. Bueno, ¿qué losa oceánica es la que está estancada? ¿Y en qué momento se estancó entonces? Para ello hemos hecho una reconstrucción cinemática, considerando justamente las tasas de convergencia que están bastante bien establecidas en este trabajo en 2014, con ángulos de subducción, considerando las distancias del magmatismo de arco. Hemos tomado ángulos variables de subducción desde 30 a 50 grados para tener o considerar algunas variaciones en el ángulo que pudieran haberse dado. Entonces, si consideramos que la subducción de la placa de Farallón comenzó más o menos a los 47 millones de años, vamos a ir tomando diferentes ángulos de subducción, considerando estas velocidades de convergencia, para establecer en qué momento la losa de Farallón habría contactado la zona de transición del manto. Bien, considerando un ángulo de 30 grados, y una subducción que comienza a los 47 millones de años, los modelados nos muestran que la losa de Farallón habría contactado el techo de la zona de transición del manto a los 32 millones de años, y la base más o menos a los 25 millones de años. ¿Sí? Los 32-25, la losa de Farallón habría interactuado con la zona de transición del manto. Con 35 grados nos da que a los 34 millones de años contactó la zona de transición del manto, y a los 26 se comenzó a estancar. ¿Sí? De 34 y 26. Entonces de esa manera fuimos probando con diferentes ángulos, con 40 grados, nos dio un poquito antes, que la losa habría llegado a los 35 al techo de la zona de transición del manto, y a los 28 a la base. Con 45 grados, a los 35 al techo, y a los 30 a la base. Y con 50 grados, el ángulo más grande que hemos considerado, nos da que contactó el techo de la zona de transición del manto a los 36 millones de años, y la base a los 32 millones de años. De esa manera tenemos que, considerando todos estos ángulos de subducción, entre los 30 y los 50 grados, la losa de Farallón comienza a interactuar con el manto de transición a los 36 o 32 millones de años, y que habría arribado a su base a los 31 o 25 millones de años. Esto nos marca que luego de haberse comenzado a subducir, 17 a 22 millones de años después de ese evento, la losa de Farallón habría arribado al manto de transición. Y esto machea bastante bien con los datos de modelados numéricos que se hacen actualmente. Por ejemplo, este trabajo de Augusta de 2017 muestra que una litósfera oceánica joven, como sería el caso de la litósfera oceánica de Farallón, más o menos demora unos 17 millones de años en arribar a la zona de transición del manto. O sea que nuestros cálculos están bastante bien de acuerdo a estos modelados. O sea, que el arribo de la losa de Farallón a la zona de transición del manto, que se da entre los 34 millones de años y a los 26 se comienza a estancar, coincide bastante bien con el episodio magmático del Oligoceno-Mioceno, ¿sí? Que habíamos hablado que se generaba a partir de los 33 hasta los 12 millones de años. O sea, el inicio del magmatismo coincide casi exactamente con el arribo de la losa de Farallón al techo del manto de transición, y con el clímax de magmatismo cuando la losa comienza a estancarse en el manto de transición. Bien, en el año 2020, desde China sale un trabajo de Yang y Fachenda, que hacen un modelo muy interesante numérico, que muestran que las litósferas oceánicas, cuando impactan la zona del manto de transición, lo pliegan, como ya les comenté hace un rato, y eso genera que los olivinos beta y gamma, o sea, la guatrellita y la rimbudita, que están hidratados, se eleven, se descomprimen, se transforman en fosferita, de esa manera liberan los volátiles, y eso induce la fusión parcial de la zona ascendida del manto de transición. A medida que la litósfera oceánica se hunde en la zona de transición del manto, se genera más y más fusión parcial por fluidos que se liberan de la zona de transición del manto. Estos fundidos se dan tanto en la zona frontal, a la zona estancada, como lo pueden ver en la imagen, también en la zona trasera, y en la parte inferior a la zona de estancamiento. Cuando uno observa la tomografía de Aragón del 2013, debajo de la litósfera estancada, que para nosotros pasa a ser la litósfera de Farallón y no la Alup,
se observan estas anomalías de baja velocidad que podrían estar indicando la presencia de fundidos, como lo predicen los modelos de Yang y Facenda. Bien, entonces, como lo dijimos recién, aparentemente machea bastante bien el impacto de la losa de Farallón con el manto de transición, con el gran episodio magmático de intraplaca alcalino, fuertemente influenciado por fluidos de subducción o fluidos acuosos, que se da en toda la región de intraplaca de la Patagonia. Entonces, de acuerdo al modelo de Yang y Facenda, que lo hemos adoptado, proponemos el siguiente modelo. El impacto de la losa de Farallón, aproximadamente a los entre 36 y 32 millones de años, habría deformado, perturbado físicamente la zona de transición del manto, generando su plegamiento, por ende su descompresión y la liberación de fluidos, que desencadenarían la fusión parcial de esta zona del manto de transición, y con ello la generación de basaltos con influencia de fluidos en la intraplaca de la Patagonia. Y a medida que la losa se fue estancando cada vez más, penetrando en la zona de transición del manto, el magmatismo fue cada vez más importante, alcanzando su clímax, más o menos a los 25 millones de años, como lo marca nuestra reconstrucción cinemática, y las edades del magmatismo. Por último, ya para ir concluyendo, porque me he pasado el tiempo, como les dije antes, al mismo tiempo, de manera simultánea, se da todas estas transgresiones marinas. ¿Tendrá vinculación las transgresiones marinas con este evento de impacto y de estancamiento en la zona de transición del manto de la losa de Farallón? Bueno, como ven, a nivel mundial, el nivel global para el Eoceno tardío, Oligoceno y Mioceno estaba descendiendo, o sea que explicar estas transgresiones por un ascenso global del nivel del mar no va. ¿Y qué pasa? Estas transgresiones comienzan a darse en el Eoceno terminal o Oligoceno temprano, que también coincide con el arribo, como lo decíamos recién, de la losa de Farallón al manto de transición. Asimismo, los datos de suficiencia dinámica de la Patagonia, del sector central de la Patagonia, como lo pueden ver aquí, de Rube 2017 y Barnett Moore de 2017 también, muestran que la Patagonia, aproximadamente a los 25-30 millones de años, sufrió un episodio de suficiencia dinámica muy importante. Entonces, de acuerdo a lo que les comenté hace un momento, y a los modelados de Krameri y Lidwood Bertelloni de 2017, cuando una litósfera oceánica impacta en la zona de transición del manto, el corner flow se incrementa sustancialmente, lo cual induce una suficiencia dinámica de la placa cabalgante de manera sustancial, lo cual propicia inundaciones marinas, como ya lo proponen ellos en el modelo 2017. Entonces, de acuerdo a lo que veníamos comentando antes, y a nuestra propuesta, lo que decimos es que el impacto de la losa de Farallón en la zona de transición del manto no solo habría generado o inducido el magmatismo del Oligoceno-Mioceno, sino que también habría propiciado, por suficiencia dinámica asociada a este corner flow de gran magnitud, la inundación marina de grandes extensiones de la Patagonia que se dieron de manera simultánea con el magmatismo de intraplaca del Oligoceno-Mioceno. Entonces, como figura final, nuestro modelo para el Eoceno tardío, Oligoceno temprano, el comienzo del arribo de la losa de Farallón a la zona de transición del manto, induce el comienzo del magmatismo y asimismo los inicios de las transgresiones marinas, y luego ya para el Oligoceno tardío, Mioceno temprano, se da el clímax del magmatismo y asimismo el clímax de las transgresiones marinas. O sea que de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo, si bien es cierto que para zonas andinas y el antearco hay evidencias claras de extensión que favorecieron la inundación marina, para la región de intraplaca nuestro modelo sugiere que estaría ligado más que nada a un episodio de suficiencia dinámica, ligado al arribo y estancamiento de la losa de Farallón en la zona de transición del manto. Bueno, espero no haber sido demasiado complejo ni hablar demasiado rápido, y disculpen que me extendí un poquito del horario. Muchas gracias. Bueno, César, qué terrible conferencia nos brindaste, la verdad que espectacular. Disculpame por el tiempo, me pasé una hora. No, está espectacular. A mí me mantuvo permanentemente atendiéndote
a no perderme ninguno de los conceptos que, bueno, muchos no los tenía. Muchas gracias. La verdad que muy, muy buena. Seguramente, mira, preguntas deben haber un montón, porque cada partecita era como para hacer una pregunta, pero voy a dejar que pregunte la gente que está conectada. A ver si hay preguntas, no estoy viendo el chat, a ver qué dice. Franco Clavel dice, muy buen trabajo. A ver si hay más gente que se prendan las preguntas, pueden activar los micrófonos, las cámaras. Si querés, César, dejar de compartir, así nos podemos ver. Y quiero esperar si surge alguna pregunta, porque tengo un extra, ¿viste? Como siempre. No, entonces vamos al extra. No. Porque algo que, bueno, no sé si hay preguntas, pero como a veces en estas charlas participan muchos estudiantes, por ahí está bueno comentarles por qué las losas oceánicas se estancan, que es algo que no lo dije, porque a nivel mundial hay litósferas oceánicas que penetran directamente al manto inferior, y por qué en otros casos las losas oceánicas se estancan. Pero si no hay pregunta, ¿no? Si no bueno, te lo estancan. Bueno. Gracias, Augusto. Bueno, estoy compartiendo mi pantalla, ¿no? ¿Se ve la presentación? Gabriel Ramos dice que explique eso, dice, así que todos estamos de acuerdo y queremos saber por qué se estancan. Dale. Bueno, gracias Gabriel y gracias Augusto. Mirá, esto es un tema que se ha debatido durante muchísimos años y yo les voy a mostrar simplemente los avances más recientes, que de alguna manera son los que más consenso tienen, pero estoy dejando de lado todo lo previo, entonces bueno, es para mostrar lo más reciente. Como verán estas imágenes, que son tomografías a nivel global, en muchos sectores de zonas de subducción, litósferas oceánicas que se manifiestan a través de estas anomalías positivas o de altas velocidades de ondas sísmicas, penetran directamente hacia la zona de transición, hacia el manto inferior, perdón. Pero en otros sectores, como por ejemplo en China, en el caso que mostré hace un ratito, o en la Patagonia mismo, se estancan en la zona de transición. Bien, ¿por qué se estancan? Se ha debatido mucho si el ángulo de subducción influye, si el retroceso de la trinchera, si es más fuerte, hace más propensa al estancamiento o no. Pero de alguna manera, en los últimos años, se lo ha vinculado esencialmente a tres procesos, o a tres variables. ¿Sí? Una es la edad de la litósfera oceánica, que de alguna manera también tiene vinculación con el retroceso de la trinchera y demás. ¿Qué pasa? Uno por lógica tiende a pensar, cosa que me pasa muchas veces con mis alumnos acá en la universidad, que las litósferas oceánicas más viejas, como tienen flotabilidad negativa, son las que penetran directamente en el manto de transición, porque uno se las imagina más pesadas, más frías, más densas. ¿Sí? Pero justamente es lo contrario. Las litósferas oceánicas más jóvenes son las que se estancan. Perdón, son las que penetran. Mientras que las viejas son las que se estancan. ¿Sí? Perdón la confusión. ¿Por qué las litósferas oceánicas jóvenes son las que penetran directamente al manto inferior? Esencialmente porque son litósferas que están menos hidratadas y que tienen más temperatura. ¿Sí? Temperatura remanente porque la zona dorsal se entiende que está más cerca de la trinchera, son litósferas oceánicas más jóvenes. Eso hace que las litósferas oceánicas se metamorficen mucho más rápido. ¿Sí? Al tener una temperatura mayor y un grado de hidratación menor, rápidamente alcanzan fases minérales densas que permiten su ingreso al manto inferior. Mientras que las litósferas oceánicas viejas, que están frías, están mucho más hidratadas y alteradas, el metamorfismo demora más tiempo, por decirlo de alguna manera, y por ende no alcanzan fases metamórficas tan densas como para penetrar el manto inferior de una, sino que se estancan al chocarse con la variable de densidad que se da a los 660 gramos. Entonces, de alguna manera, la edad de la litósfera oceánica y la hidratación, o el grado de hidratación, que de alguna manera está vinculada, establece por qué una litósfera oceánica se estanca y otras no. Entonces, dicho esto, hay algo que no pega con lo que les conté de la Patagonia entonces. Porque luego de la subducción de la dorsal de Aluc-Farallón, ¿sí? Que se da a los 50 millones de años, más o menos, cuando se restablece la subducción de la losa de Farallón, la litósfera oceánica era joven, obviamente porque recién se había subducido su dorsal. ¿Sí? Entonces, en realidad, si esto es así, si estos modelados son ciertos,
la litósfera de Farallón debía haber penetrado directamente al manto de transición porque era joven, estaba poco hidratada. Entonces, de alguna manera, estos modelos fallan para explicar el estancamiento de la losa en la Patagonia. Sin embargo, recientemente, y cuando digo recientemente es de hace un par de semanas o un par de meses quizás, FEN muestra algo que es súper interesante y que sí concuerda con el contexto de Patagonia. Luego de la apertura de una ventana astenosférica, ¿sí? Como pueden ver acá unos modelados numéricos, está la losa de Izanagi subduciéndose en la figura A, luego en la figura B ya comienza a abrirse una ventana astenosférica de Izanagi pacífica, en la figura C ya está la ventana, y en la D también totalmente abierta. ¿Y eso qué induce? Bueno, la descompresión de la astenósfera por la apertura de la ventana astenosférica induce un viento mantélico muy importante hacia el frente de la ventana astenosférica, ¿no? Entonces, la litósfera oceánica, que se comienza a subducir inmediatamente después, va a estar afectada por esos vientos mantélicos. Y por ende van a tender a estancarse, a pesar de ser jóvenes y a pesar de estar poco hidratadas. Y esto pega muy bien con nosotros, porque en la Patagonia, para el Cretácico superior, para el océano, se subduce la dorsal de Aluc-Farallón, se abre la ventana de Aluc-Farallón, y entonces se habrían generado estos vientos mantélicos que favorecieron el estancamiento de la dorsal de Aluc-Farallón. O sea que si bien a nivel mundial se considera que la edad de la losa es el factor condicionante de la penetración o estancamiento, nosotros estamos viendo que acá en realidad también hay otro factor, que es estos vientos mantélicos disparados por la ventana astenosférica previa. Entonces, para nosotros la dorsal de Farallón se estanca en la zona de transición del manto por la ventana astenosférica inmediatamente previa. Y eso era Augusto. Ok, entiendo. Sí, ustedes proponen que ese viento mantélico, digamos, peina para arriba la losa, no deja que penetre. Exacto, la tiende a fraternizarla. A pesar de que sea una litósfera oceánica joven, poco hidratada, tiende a fraternizarla físicamente. ¿Y ese proceso, el viento mantélico, es un proceso Sí. común en todas las subducciones subhorizontales o no tendrá nada que ver? ¿O es otro tema? ¿Vos te referís a flat slab más superficiales o a estos destacamientos Sí. en la zona de transición? No, Bueno, más superficiales también inclusive. O claro. si no tiene nada que ver, digamos, el estancamiento de la losa con las subducciones subhorizontales a mayor, Claro. digamos, a menor profundidad. No sé si Bueno, tendrá están que las ver. propuestas de, se me fue el nombre ahora, ya me voy a acordar, de que los vientos mantélicos generan que las subducciones hacia el este sean de menor ángulo que las que van hacia el oeste. Es un trabajo de Doglioni, 2015 en adelante, son varios trabajos, o antes también. Entonces, evidentemente, la influencia del flujo astenosférico no solo condicionaría, como en este caso, el estancamiento de la litósfera oceánica, sino también, como lo ha dicho Doglioni en muy reiteradas ocasiones, también podría inducir la fraternización más somera. Pero hablando en este caso, a nosotros nos pega muy bien por la existencia de la ventana previa. Ok, muchas gracias. Ahí estoy viendo una pregunta. A ver, Disculpa. yo no. Ahí Silvana pregunta, ¿hay alguna placa actual estancada en algún lugar o algo similar? Sí, justamente. O sea, debajo de China, la losa pacífica está estancada, en la zona de transición del manto, y todo el magmatismo que desencadena es moderno, son volcanes activos. Y debajo de la Patagonia, la placa de Farallón está actualmente estancada. Esas tomografías que mostramos son tomografías actuales, que muestran que la losa de Farallón está a los 670, 700 kilómetros estancada debajo de la Patagonia. Carlos Costa pregunta también, Sí, ¿qué pasa después de claro. los 12 millones de años? ¿El estancamiento deja de funcionar? No, ¿El carácter claro, del bueno, mecanismo? eso es justamente lo que dejé afuera de la charla, porque ya hace 1 hora 10. Porque el trabajo ese que publicamos el año pasado también habla del magmatismo moderno, y es que luego de los 12 millones de años, lo voy a contar sin presentación, ¿no? Porque lo había sacado de la charla. Hace unos 5 millones de años, esta losa se rompe. Voy a mostrar la tomografía, que en algún lado la debo tener, por acá. Ya te contesto, Carlos. Ya llegó.
porque hay un gap que ya lo mostraba Aragón, y que también nosotros lo encontramos. Bueno, se fue al diablo, pero... Disculpe la desprolijidad, ahí está. En la tomografía que ya mostraba Aragón, ¿sí? ¿Se ve a gusto? Sí. Acá, pero dale tranquilo. ¿Cómo se llama? En la tomografía que ya mostraba Aragón, y la que nosotros también lo vemos, hay un gap, hay una ruptura entre la losa de Farallón estancada y la losa de Farallón Nazca, que se está subductando actualmente. Esto fue lo que Aragón pensaba que consideraba que era la ventana de Farallón. Pero en realidad, de acuerdo a nuestros cálculos, este gap, ¿sí?, se genera, no es más viejo que 5 millones de años. Entonces, en realidad, el magmatismo moderno que se da en la zona intraplaca de Chubut, esencialmente Río Negro, está vinculado a la apertura de este gap. ¿Sí? Como es de sabido conocimiento, o sea, la apertura de gaps de la litósfera oceánica por lo general induce fusión por descompresión de la astenósfera que está por debajo. Entonces, de acuerdo a nuestra reconstrucción, este gap se había abierto hace unos 5 millones de años, y eso desencadenó todo el magmatismo moderno del centro de Chubut y norte y sur de Río Negro. También, contestando a tu pregunta, Carlos, luego que las litósferas oceánicas ya se estancan y llevan un tiempo estancadas, ya la perturbación del manto de transición empieza a disminuir. El manto de transición comienza a reconstituirse y por ende deja de existir la liberación de fluidos y por ende el episodio de fusión parcial. César, Sí, ahí Eliel Enriquez dice, fantástica la charla. Llegué un poco tarde, dice, pero ¿hay diferencias en la isotopía de las rocas de arco y las de intraplaca? Sí, son bastante distintas. O sea, si bien muestran una influencia importante de fluidos acuosos y en algunos casos de sedimentos también reciclados, isotópicamente son no sé si tan distintas. Ahora que me lo preguntás, Eliel, no es tan distinto porque las relaciones de estroncio son más o menos parecidas, y también las de epsilon y neodimio, pero no, o sea, es un magmatismo intraplaca que es claramente distinto, es alcalino esencialmente. No hay composiciones subalcalinas, si las hay son muy minoritarias, y menos hay composiciones calcoalcalinas. O sea que es bastante diferente, pero sí muestran de igual modo la influencia de fluidos. Bueno, John Ballesteros dice, César, ¿crees que ese viento, refiriéndose al viento del manto, ¿no?, Sí. puede influir en la placa superior fracturando por zonas de sutura? Gracias por tu presentación. Gracias, John, por los comentarios. Justamente estamos viendo eso. Hemos contactado hace un par de semanas a la persona que hizo este modelado para China, para la ventana de Izanagi Pacífica, y lo vamos a hacer acá en Patagonia. Entonces, te contesto esa pregunta más adelante, John, porque podría ser efectivamente que ese evento tenga alguna influencia en la placa cabalgante para ese momento, ¿no? Obviamente para el Oligoceno-Mioceno. Bueno, Flor Bechis dice, Sí. César, muy buena la charla. ¿Considerás que esta Gracias. subsidencia dinámica sería suficiente para explicar las transgresiones marinas en todos los sectores de la Patagonia, particularmente para el periodo Oligoceno-Mioceno, independientemente de que se registre deformación extensional o compresiva, como se propone para los Andes patagónicos norte y sur respectivamente? ¿Cuál sería el alcance regional de esa subsidencia dinámica? Perfecto, gracias, Flor, por el comentario y por la pregunta. Sí, justamente los modelados de subsidencia dinámica para la Patagonia, para ese momento, marcan un hundimiento dinámico de alrededor de entre 500 y 700 metros. ¿Sí? O sea que explicaría muy bien las tradiciones marinas de la región extraandina, pero como en la región andina, como vos bien lo decís, hay extensión sumado a esta subsidencia dinámica, ahí los espesores son mucho mayores por la presencia de extensión. Si sumas la subsidencia de 500 metros más la apertura de cuencas extensionales, eso te da los espesores de gran magnitud que hay en el sector andino. Totalmente. Bueno, grande, César, te están agradeciendo. Carlos, Flor, John. Muchas gracias. Así que, y yo también. La verdad que excelente presentación, particularmente a mí me gustó muchísimo.
Te agradezco mucho, Augusto, la invitación y listo. Ya vamos finalizando, así que lo único decirles es que mañana arrancamos 15 minutitos antes. Seguimos con el eje temático de Andina hasta pasado el mediodía, creo que. Sí, después del segundo recreo vamos a tener algo de neotectónica, así que, bueno, nada más decirles que nos encontramos mañana, tempranito. A las 8 nosotros vamos a estar arrancando más o menos aquí, y a las 8:30 estaremos con la primera presentación. Gracias César, gracias a todos y a todas por haber participado hoy día, y bueno, un saludo grande. Hasta luego, gente, gracias, Augusto. Chau, chau.